Hola amigos y amigas, un gran saludo a todos desde Masai Adventures Channel. Soy Rubén y esta vez les traigo consejos de viaje para ir a Bélgica. Si quieres saber todo sobre esta interesante temática, acompáñame hasta el final. En general, Bélgica viene a ser uno de los países quizás más desconocidos a nivel de turismo dentro de lo que viene a ser la Unión Europea, aunque es un país en el que destaca precisamente el estar las mayores instituciones de Europa, la gastronomía y la ciudad de Brujas, entre otras cosas. La gente conoce poco más sobre este país. Bélgica viene a ser, digamos, la hermana menor de los países del Benelux en materia económica. Sin embargo, no por ello deja de tener cosas importantes y de tener también cosas muy interesantes para cualquier visitante. Hoy te vamos a hablar un poco de cómo disfrutar de todas ellas. Y bien, empezamos con los consejos. Lo primero que debes ver, por supuesto, son los requisitos de entrada al país si eres extranjero, en cuanto a visados, pasaportes, los requisitos de entrada en general. Normalmente si eres de la zona comunitaria, de la zona europea, no tendrás mayores problemas para pasar con tu documento de identidad. En cambio, si eres un ciudadano de un país tercero, necesitarás pasaporte y en ocasiones puede ser que también necesites visados. En ese sentido, Bélgica se suele adaptar a la normativa europea al 100%, ya que suele ser un país que en este sentido presume de ser europeísta y la capital de la Unión Europea, donde se encuentran casi todas sus instituciones. Así que casi todo lo que se reglamente en materia europea en general lo estarán aplicando en Bélgica. Tendrás que ver con detenimiento en el consulado o embajada belga de tu país de origen o en el país de residencia los requisitos que aplican a tu nacionalidad. Y ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes de este destino turístico infravalorado, diría yo. El tema del clima. En Bélgica, en cualquier época del año, puede llover de manera improvisada, inclusive en verano. Bélgica es un país ubicado en el norte de Europa, cerca de los Países Bajos, lo que se conoce como Holanda, Inglaterra, en el norte-centro de Europa. Por lo tanto, el clima aquí suele ser fresco, húmedo y en ocasiones frío a lo largo de todo el año. Incluso en verano puede ser fresco. Y por lo tanto, llevar ropas, prendas de abrigo, aunque sean ligeras como esta en época de verano, te puede ser muy útil. Llevar paraguas y chubasqueros a lo largo de todo el año también lo es, ya que las lluvias allí son frecuentes. Sin embargo, no por eso el país queda exento de tener belleza. Solamente tienes que ir preparado para este tema climático y poder disfrutar de él. Ahora vamos a hablar en materia de seguridad. En general, Bélgica es un país que se encuentra muy bien conectado, tiene buenas infraestructuras y en materia de seguridad pública, pues se puede decir que se encuentra bastante bien. Sin embargo, como siempre, hay que averiguar de antemano las zonas que conviene evitar. En general, los belgas suelen hablar inglés para turistas. Sin embargo, desde mi punto de vista siempre es recomendable hablar como mínimo el francés, que es lo que suele predominar, por ejemplo, en la zona de Bruselas y en Valonia. Los idiomas hablados en Bélgica son el francés, el neerlandés, entiéndase holandés como lo conocen algunos, y el alemán. Después, el inglés es el que se usa para los turistas. Sin embargo, como mínimo, yo recomiendo hablar el francés y tener siempre en cuenta de que el francés hablado en Bélgica tiene un dialecto que es ligeramente diferente al francés que puedes saber tú de Francia. Cambian ciertas palabras, es igual que el español que se habla en España con el de Latinoamérica, que sencillamente los sentidos y los significados de algunas palabras cambian, pues en ese aspecto Bélgica y Francia vienen a ser lo mismo. Por lo tanto, a la hora de hablar francés tendrás que tener en cuenta cosas como estas. Yo te sugiero estudiar ciertas palabras dialectales que puedan usar en Bélgica concretas, como pueden ser, por ejemplo, los números, que a la hora de decirte los precios, por ejemplo, en vez de decir 70, que sería el 70 en el francés de Francia, ahí se dice 70. Y después el 90, en vez de decirte 90,
como se dice en Francia, ahí se dice 90. L'essuie viene a ser la toalla de secarse, que normalmente en Francia es la serviette de bain. Y la serviette en Bélgica es sencillamente el pañito que usas para limpiarte la boca después de comer. Tener siempre en cuenta estas pequeñas diferencias, porque las puedes escuchar en la calle. En general, a algunos les puede dar la impresión de ser un país con edificios grises, edificios descuidados, sucios. Sin embargo, nunca hay que dejar llevarse por las primeras apariencias, especialmente en Bélgica. Existen lugares increíbles en este país, a pesar de las apariencias que puedas ver en algunos lugares. Y por otro lado, se encuentra su increíble gastronomía. Es un país que tiene una riqueza en platos única en el norte de Europa. De toda la región, se puede decir que quizás es el que mejor está en ese sentido para los gustos hispanos. En ese sentido, te sugiero probar las patatas fritas, que allí en algunos lugares se conocen como patatas flamencas, flamse frites. Patatas belgas se le dice también, no patatas francesas. Lo que es te recomiendo también lo que son los gofres, y es conveniente en este sentido saber la diferencia entre lo que es un gofre y un waffle, que no son lo mismo. En Bélgica se habla de gofres y hay gofres de distintos tipos a lo largo del país. Los que destacan normalmente son dos, que son el gofre de Bruselas, el gofre de Bruselas, y después está el gofre de Liège, que suele ser un poco más redondo, aunque te lo sirven en Bruselas los dos, pues que sepas que esos son los dos principales que hay. Y en la zona flamenca, hasta donde recuerdo, creo que también hay una variante de gofre, para que te hagas una idea. Platos también como le moule frit, las croquettes de cravatte, que son croquetas de marisco. Las moule frites vienen a ser mejillones con patatas fritas. Y cómo no, por supuesto, tienes el sirop de Liège, tienes los profiteroles, que también son hechos en Bélgica, bueno, se crearon en Bélgica, entre otras cosas, la gran variedad de chocolates belgas que existen y sobre todo, por lo que es muy famosa, es la gran variedad de cervezas que tiene el país. Más de 1000 variantes diferentes, todas a probar y degustar con cervecerías de marcas únicas que puedes encontrar solamente en este país. No te vas a aburrir en este sentido. Ahora vamos a hablar del tema del alojamiento. Esto sí que es muy importante que lo lleves ya planificado de antemano, ya que no es un país que en ese aspecto puedas improvisar de manera fácil y sencilla. Las improvisaciones te pueden salir caras aquí. Así que por lo tanto, sobre todo si eres además un extranjero que tiene que pedir un visado, tendrás que tener esto arreglado de antemano. Las opciones de alojamiento son muy amplias en Bélgica. Tienes desde los típicos hoteles tradicionales de toda la vida hasta hostales y los famosos Airbnb, que son pisos turísticos que sencillamente hay particulares que te los ponen a su disposición y que la verdad se encuentran bastante bien. En ese sentido, yo tengo un vídeo del viaje que les enseño por Bruselas, en el que incluso les muestro un piso que está decorado de una manera bastante peculiar, incluso un poco en ese estilo de cómics belgas, y que les invito a ver también para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en este sentido. En general, los pisos suelen estar bastante bien equipados con lo mínimo necesario para poder aprovecharlos en materia de cocina, lo cual te va a permitir ahorrarte mucho dinero. Yo te recomendaría más bien incluso buscarte un Airbnb si vas a Bélgica, que te será más barato que estar en un hotel que te obligará a comer en la calle, ya que en ese sentido debo decir que la comida en Bélgica, especialmente en restaurantes, puede ser cara. No te recomiendo comer allí todos los días en la calle. Y bien, ahora vamos a hablar de algo importante, que es el ahorro en la comida. Comer en la calle en Bélgica, las 3 comidas o incluso 4, puede salir costoso. Es mejor, desde mi punto de vista, aprovechar la red de supermercados que suelen tener ya platos preparados, que suelen estar bastante bien y a buen precio. Hay cultura de picnic en este país, por tanto, no es nada raro ver gente, comiendo en la calle unas patatas servidas en un cono, con salsas de todo tipo.
ensaladas, delicateces de todo tipo vas a encontrar allí, en cualquier supermercado. Pero eso sí, inclusive los supermercados comparados a lo que puedes encontrar en países del sur de Europa y bueno, ya no digamos de América Latina, te pueden parecer costosos. Así que hay que mirar bien los precios, pero en general siempre acabarás ahorrando un poco más. Combinando la opción de supermercado, si quieres, con cualquier cosa que te puedas comer en la calle, si quieres probar algún restaurante, creo que es la mejor opción en este sentido en materia de alimentación. Y bien, uno de los destinos imprescindibles y desde mi punto de vista recomendable incluso para visitar el país es pasar al menos por Bruselas, que es la capital del país y que se encuentra en un punto céntrico en el que digamos que te encuentras a una distancia equidistante de los lugares turísticos o de interés que puede haber en el resto del país, como pueden ser Amberes, Brujas, Gant, Liege. A todos estos lugares puedes llegar en tren, ya que el país se encuentra muy bien comunicado en ese sentido. De esto ya hablaré un poquito más adelante. Así que prácticamente llegando desde Bruselas puedes llegar prácticamente a cualquier parte del país rápidamente e incluso a los países vecinos. Llegar a París o a Ámsterdam en tren desde Bruselas es prácticamente rápido y dependiendo de si haces las reservas con anticipación, no especialmente costoso. Pero esto sí tienes que planificártelo bien. Y otra parte interesante y que también considero imprescindible de Bélgica es que a la hora de pasar por Bruselas, te sugiero pasar por las zonas dedicadas al cómic. Prácticamente en toda la ciudad vas a encontrar pinturas o decoraciones o incluso cuadros en las casas con cómics hechos en el país. Bélgica es el país de Europa en el que mayor número de cómics se han hecho y diseñado. Y en ese sentido, las ediciones que tienen de este tipo son amplísimas. Existe un museo o una institución dedicada a esto en Bruselas y incluso en algunas casas belgas es común tener una biblioteca de cómics en casa como Tintín, o sea, cómics típicos que se han hecho en el país como Tintín, por ejemplo, son accesibles en este lugar y forman parte de un aspecto de la cultura belga a conocer. Y bien, en materia de transporte, existe una red integrada en todo el país que se conoce como la red Moviv, en la cual puedes obtener una tarjeta como esta, que la puedes comprar, por ejemplo, en cajeros automáticos del metro, en la que hay dos versiones. Está esta, que es la básica, y anónima, que es la que solemos usar, por ejemplo, los turistas y visitantes. Y después hay una personalizada que normalmente suelen tener a los residentes en el país, en la que hay que usar, bueno, un documento de identidad, pero prácticamente con una tarjeta del sistema Moviv te puedes mover por todo el país, en autobús, en metro, en tren y en tranvía. Prácticamente todas las opciones de comunicación que hay en Bélgica las puedes utilizar con esta tarjeta que tengo aquí, de la cual ya hablo yo en el vídeo que hago de Bruselas. Es un souvenir bastante interesante, muy útil. Es una tarjeta que te dura 5 años y que, bueno, yo te recomiendo adquirir, ya que te sirve incluso para posibles viajes en el futuro. Se recarga con distintas opciones de viajes. No te sirve solamente para metro, te sirve para metro, para tren, para cualquier opción de viaje de transporte público que puedas hacer allí. Y te permite ahorrar también bastante dinero en ese sentido, ¿no? Y es más práctica que, por ejemplo, usar otras opciones de transporte que hay en el lugar, como puede ser, por ejemplo, el autocar que te lleva de algunos aeropuertos hasta la ciudad de Bruselas. Es más económico, pero bueno, te requiere también hacer un estudio previo de cómo moverte con el transporte público del país. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo moverte por el país de una manera práctica. A pesar de que tienes tarjetas como esta y una red de transporte público, la verdad, que se encuentra bastante avanzada, te da muchas opciones y combinaciones, al principio puede ser un poco confuso el uso. Por lo tanto, yo te recomiendo llevar datos móviles, conexión a internet,
o incluso usar una eSIM para no perder conexión en Bélgica y poder usar los datos móviles para usar el GPS, ya que en algunas ocasiones te puede ser confusa la orientación y llegarte a perder en una ciudad como por ejemplo Bruselas, en las que incluso el autocar que te lleva del aeropuerto de Charleroi hasta la estación hasta la Gare de Midi, que es prácticamente en el centro de Bruselas. Después, hacer la conexión con metro al lugar al que quieras ir después de la ciudad puede ser complicado. Complicada la orientación, me refiero. Por lo tanto, yo te recomiendo pues tener prevista la conexión a internet antes de llegar al país. Por lo tanto, yo te recomendaría adquirir una eSIM si eres alguien que está fuera de la Unión Europea, para así poder tener conexión de GPS cuando te tengas que orientar en el país. Y en el caso de los que viven en Europa, el roaming europeo sirve para poder conectarte directamente en Bélgica sin cargos adicionales normalmente. Así que por lo tanto, no tienes que preocuparte de esto, pero sí te recomiendo usar conexión de GPS al principio al menos, para poder orientarte un poco mejor. Y en general, yo te recomiendo mirar las agendas que existen de eventos a lo largo de todo el país, ya que esto te puede sorprender. Solamente en Bruselas se hacen festivales y eventos todo el año, y en materia de souvenirs, como son temas de chocolates, cervezas, puedes encontrar prácticamente lo que quieras. Eventos en la calle, eventos de todo tipo, algunos de los cuales yo muestro en el vídeo de Bruselas, que les invito a ver para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en el país. No solamente en Bruselas, sino a lo largo de toda la nación. Lugares como Amberes, Brujas, Gante, Lieja. Prácticamente en todos lados se hace algo. Incluso en invierno existen mercados populares muy vistosos y coloridos en los que puedes encontrar cosas bastante interesantes, y sobre todo los mercadillos populares, lo que se conoce como el mercado de las pulgas. En Bélgica es algo que se lleva, digamos, con frecuencia. Suelen ser hechos en barrios populares. E incluso existen algunas curiosidades como mercados en los que se comercia con algunas criptomonedas como la G1, entre otras. Puedes encontrar curiosidades de todo tipo en ese sentido. Digamos, incluso algunos experimentos sociales, como son experimentos de mercados con criptomonedas, que pueden ser bastante interesantes de ver también. Y ahora vamos a hablar en cuanto a la moneda y materia de pagos. La moneda que se usa en Bélgica es el euro, que es el que se usa prácticamente en casi toda la Unión Europea, o en la zona euro, vamos a concretarlo. Y en materia de pagar con tarjetas y redes de cajeros automáticos, los hay por todo el país. No es difícil encontrar un cajero automático para poder hacer alguna retirada de dinero en efectivo si te hiciera falta, pero siempre ten en cuenta las posibles comisiones que tu banco te pueda cargar en caso de que quieras disponer de efectivo en un cajero automático del país. Sin embargo, esto no suele ser problema encontrarlo. E incluso encontrar tarjetas SIM para poder tener después conexiones se puede encontrar con relativa facilidad en casi cualquier tienda de telecomunicaciones grande o pequeña que hay a lo largo del país. Y bueno, y ya por último, vamos a hablar sobre las posibles promociones que hace cada ciudad sobre, bueno, los museos y atracciones turísticas que tienen. Pero concretamente en el caso de Bruselas, que es la ciudad por la que, bueno, es casi imprescindible pasar, hay la opción de la Brussels Card, que eso es una tarjeta que te permite entrar de manera gratuita una vez que pagas el precio que te vale a varios museos de la ciudad. Ofertas como esta también pueden existir en otras ciudades del país. Sin embargo, eso normalmente tienes que verlo específicamente en las páginas de turismo que existe de cada ciudad en el país. Visitar la página de Amberes, la página de Lieja, la página de Gante y así sucesivamente. Pero opciones como la de Bruselas, que es la que pongo yo más en conocimiento, es la que suele ser más conocida y más utilizada, y que, bueno, te sale bastante ventajosa, sobre todo si tu plan es estar visitando museos y monumentos oficiales, digámoslo así. Y ahora vamos a hablar de algunos puntos importantes, como es, por ejemplo, el tema del voltaje en los aparatos eléctricos.
El voltaje es el 220 con la clavija que se usa en Europa, la clavija europea. Y en materia de ¿cuál es la mejor época del año para visitar Bélgica? Se suele recomendar entre abril y septiembre, esta época del año, ya que por materia de clima suele considerarse, bueno, la mejor época para ir, que es cuando suele haber menos lluvias, menos tormentas. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo he ido en meses de invierno, como en febrero, y también me ha ido bastante bien. Solamente tienes que llevar, bueno, ropa de abrigo térmica especial, que ahí sí que te recomiendo hacerlo porque si no el frío te puede hacer sufrir. Sin embargo, Bélgica es un país en el que se celebra eventos de todo tipo todo el año, especialmente en su capital, Bruselas, aunque no solamente en ella. Así que por lo tanto, se puede disfrutar bien del país prácticamente en cualquier época del año. Eso sí, si no tienes mucho problema, el tema del clima. Si sabes prescindir de él, pues lo pasarás, creo yo, bastante bien en general, porque en ese aspecto, en materia de ferias, congresos y eventos, el país la verdad es que tiene muchas cosas que ofrecer. Y bien, esto ha sido todo sobre mis recomendaciones de viaje para visitar Bélgica en el año 2025. Si te ha gustado, dedo para arriba, apóyame y hasta la próxima aventura.